Bienvenidos a una edición más de Alcoba y Diván. Yo soy Edmundo Sánchez. Y yo, Jimena Díaz Reina. Somos psicólogos clínicos. Y también pareja amorosa. Aunque usted no lo crea. O sí lo crea. O sí. Bueno, lo que usted quiera. Juntos hemos creado este espacio para ti, para platicar temas de la pareja, nuestra pareja, su pareja, la pareja de todo el mundo que quiera pues reflexionar y tener herramientas para mejorar la vida de pareja. Este día, este capítulo, y creo que mucho es petición de la gente que se ha comunicado con nosotros en el sentido de cómo le hacemos para, ¿no? Y una de las preguntas que ha llegado es cómo le hacemos para recuperar la dinámica, para recuperar ahora sí que la paz. La paz, sí, la cercanía. La cercanía, qué importante. Después de un pleito, una discusión, un distanciamiento, un conflicto en la pareja. Sí, se me viene así como cómo regresar al hogar, ¿no? A veces nos perdemos en el camino. Y yo de lo que me he dado cuenta es que a veces el conflicto que la pareja esté viviendo no está claro. A veces me han dicho, llega un momento que salen tantas cosas del pasado, del presente, emocionalidad, expectativas, proyectos, o sea, se empieza a revolver pasado, presente, futuro, y de repente yo misma me he cachado, de repente, ¿cuál era el problema? ¿De qué estábamos hablando o discutiendo? Creo que estás mencionando un punto que es muy, muy importante, que no sé si corresponde a otra conversación, a otro capítulo, a otro podcast, ¿no? Porque es creo que tendría que haber como en la guerra hay lo que se llama en inglés the rules of engagement, ¿no? Es decir, hay reglas para entrar en batalla, no se vale cualquier cosa, bueno, se supone, ¿no? Se supone porque eso se ha modificado. Entonces, y no estoy diciendo que la relación de pareja sea una guerra, pero creo que sí, en el momento de una discusión, creo que tendría que haber ciertas reglas, pero eso creo que da para hablar de otro tema, ¿no? Es decir, qué sí y qué no se vale, o qué sí o qué no hacer cuando estemos discutiendo, porque decía una amiga mía, decía, hay gente que se pone histérica y hay gente que se pone histórica, ¿no? Sí. Entonces, este recuento de las cosas y sacar a lo mejor cosas que no están relacionadas con lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces, a mí me parece que habría que dedicar un espacio para decir que sí, que no se vale aventar todo, que creo que mucha gente lo hace, aventar todo lo que se le ocurre con tal de probar que tiene la razón. Exactamente. Y es que también, apoyándome en nuestro querido amigo Aldo, que decía, es increíble cómo se van entrelazando los temas, ¿sí? Porque también, ¿no? Ahorita que decías es tema para otro podcast, porque es interminable todo lo que nos va sucediendo en pareja. Uh-huh. Y ahorita que mencionas conflicto, a muchas personas les emite a guerra, como lo has dicho. Creo que conflicto viene de la raíz latina de confligere, me parece, es con, ¿no? Estamos con el otro, claro, en latín, y viene de lucha, de guerra. Entonces hay de conflictos a conflictos, es verdad. Hay categorías, un conflicto muy fuerte sería la violencia, que ese sí es tema para otro podcast. Sí. Pero muchas veces, de acuerdo a la experiencia interna de cada quien, hay personas que sí se sienten en guerra cuando hay un conflicto simple de la vida cotidiana, pero se sienten amenazadas, entonces salen las emociones en su máxima expresión, y es cuando nos perdemos del tema de la discusión o del desacuerdo. Sí, hay un taller que yo doy, o daba, que hace mucho que no lo doy, solución de conflictos, y tiene que ver con las técnicas de negociación, pero
Creo que, y estoy sospechando que no vamos a llegar nunca al tema, ¿no? Sí, ya estamos. Con estas paradas técnicas. No, y qué bueno, porque son cosas que se pueden aclarar. Yo creo que el conflicto que pudiera tener su raíz latina y que pueda ser un sinónimo o estar relacionado con la guerra, creo que también hay en muchas ocasiones conflictos que son el resultado natural de un proceso y que en un momento dado, a veces, creo, la gente le llama conflicto a cosas que no lo son, por un lado, y por otro, que no todo conflicto es una situación que invita a la guerra o es bélica, ¿no? En las, pues, ¿qué se puede decir? En lo que son las técnicas de negociación y demás, hay un punto de partida del conflicto donde realmente entender que nosotros no estamos en conflicto, lo que está en conflicto son nuestros intereses, ¿no? Eso es muy saludable. Creo que en la pareja se puede aplicar perfecto, ¿no? Reconocer que nosotros no estamos en conflicto, lo que está en conflicto son nuestros intereses o, bueno, voy a dejarlo en intereses porque desde ahí es más fácil explicarlo. Yo tengo un ejemplo muy simple, ¿no? Muy burdo, que dices, bueno, tenemos una sola televisión en la casa. Ajá. Y el mismo día, a la misma hora, está el patinaje sobre hielo. Ajá. Y el Super Bowl, ¿no? Estoy siendo ridículo, ¿no? Ajá. Y solo tenemos una televisión. Entonces ahí surge un conflicto, pero no es porque tú seas mala onda o mala leche, no porque yo sea un aprovechado, ¿sí? Simplemente porque hay una televisión y tu interés, lo que tú quieres está en ver el patinaje artístico y el interés que yo tengo está en el Super Bowl. Entonces ahí tenemos un conflicto con respecto al uso de la televisión. Obviamente es un ejemplo súper burdo, pero al final del día creo que ilustra esto de que, y no por eso tenemos que pelear. Exacto. ¿No? Entonces la resolución de conflictos invita a una negociación, ¿no? a buscar soluciones creativas y no agarrarnos del chongo, como dicen en mi pueblo, ¿no? Sí, ahora, si sucede el pleito, en un ejemplo cotidiano como lo de la televisión, sí, un poco es que ya cada quien lo está viviendo desde diferentes lugares, ¿no? Sí, totalmente, pero esto me hace apuntar, porque la idea el tema del día de hoy es cómo regresar después de esa pelea. Sí. Y ahorita creo que lo que estamos haciendo es invitando a que reflexionemos que habrá que pensar que tal vez muchas de las peleas que hemos tenido ni siquiera eran necesarias. Sí. Creo que para allá apunta esto. Sí, completamente. Sí, inclusive en el tránsito de la relación de pareja, de la vida en sí, cuando hay un conflicto, por ejemplo, con esto de la televisión, es parte del camino. Cuando nos quedamos ahí, atorados en ese tema, por ahí el poeta decía, se convierte en una morada en el hogar, en la casa. ¿No? Es un instante que habría que platicarlo, negociarlo, llegar a acuerdos. Sí, bueno, totalmente. No es desamor, es desacuerdo, ¿no? De gustos, de intereses. Desacuerdo no significa desamor. Así es, eso también es muy importante. Buena frase, apúntela por ahí, desacuerdo no significa desamor. Sí, y es muy interesante cuando sale un tema, sí, voy a retomar el tuyo, porque cuando ya empezamos a platicarlo y a llegar a acuerdos, descubrimos los valores también en cada uno, o cosas nuevas que no habíamos detectado, ¿no? Desde dónde es que te gusta el fútbol, porque a lo mejor evoca a tu adolescencia cuando jugabas fútbol americano y a tus amigos y a grupo, o sea, ese es el gran tema también me parece, además de que hablemos de los pasos para resolver. Es como, para mí creo que es muy importante estar sensibles a la experiencia individual y avalarla, que es una de las técnicas para llegar a acuerdos, ¿no? Okay. Avalar lo que el otro está sintiendo, viviendo. Claro, claro, porque además es incuestionable. Eso creo que es importantísimo también, porque, sí, y aquí viene otra trampa de estas diferencias y llámale discusiones si tú quieres, o peleas o lo que sea, porque yo no puedo invalidar o descartar o minimizar
el patinaje sobre hielo, ¿no? En el ejemplo. O sea, pero ¿cómo? O sea, eso, pues, ¿qué chiste tiene? ¿No? O sea, no, ¿y eso qué? Y al mismo tiempo tú no puedes invalidar el interés que yo tengo en el fútbol americano. Es decir, porque sí, el fútbol americano es importante para mí y el patinaje artístico es importante para ti. Y eso es incuestionable. Creo que eso es muy importante entenderlo en la convivencia humana, no solamente en la pareja, creo que en la convivencia humana en general. También esto a veces creo que genera disrupción en las relaciones con los hijos, ¿no? Pues sí. Porque es importante para tu hijo, porque ese es su gusto, su afición, su interés, lo que sea. Y tú no lo entiendes, ¿no? O sea, que pues no lo entiendes, es que tú no lo entiendes. Pero eso no significa que no sea importante o trascendente para tu hijo. Sí, definitivamente. Y esta diferenciación también que mencionas, no sé si en estas palabras, pero separar a la persona del evento, ¿no? No somos el conflicto, estamos teniendo un desacuerdo, un conflicto. Bien. Y yo lo ponía mucho cuando trabajaba en el consultorio de manera presencial. Con las parejas agarraba cualquiera de las cosas que estaban ahí, un objeto, y les decía, esto representa el vínculo de la relación. Su relación está estable, vamos a poner, ¿no? O sea, quieren permanecer y estar. Y el conflicto está de este lado. Porque creo que principalmente las mujeres sí tememos esta sensación de sobresalto, de amenaza, unas más que otras, de acuerdo una vez más a la historia de cada quien. Y entonces ahí es donde empieza la confusión y no se puede volver al camino, ¿no? De regresar a esta armonía, a este gusto por estar, a esta conciencia también de conocer la verdad del otro. Ok. Se necesita una apertura y una disposición. Sí. Ok. Sí. Y también como una pausa, es que me sonreí porque se me vino a la mente un recuerdo. A nivel individual parece un ejemplo muy simple y de la vida cotidiana y muy individual, pero aplica en cuestión de lo importante de hacer el reflejo, de la comprensión hacia el otro. Lo importante de hacer el reflejo. Ok, entiendo. ¿Sí? Como validar. Validar. Que no significa estar de acuerdo. Totalmente. ¿No? O sea, yo no coincido en que el patinaje sobre hielo sea la última soda del desierto, pero entiendo que desde ti sí. Sí, ¿qué tal? Sí, claro, sí, entiendo. Porque qué tal que era un anhelo que se quedó guardado ahí en el cajón, ¿no? Que yo siempre quise haber sido patinadora de hielo, y es verdad. Y pues no sucedió por diferentes circunstancias. Pero del recuerdo que... Y al final no importa. Y no importa, o sea, claro. No importa si no hay una justificación histórica de que tú querías ser patinadora, ¿no? Eso, te gusta. Me gusta y ya está, suficiente, ¿no? Ahora, les cuento este ejemplo de reflejo porque es muy interesante. Una vez fui a una estética, a cortarme el cabello, y entonces le digo al chico que me estaba cortando, que me iba a arreglar el cabello, le digo, estoy desesperada porque tengo años queriendo que me crezca el cabello y no me crece ni 1 milímetro. Y entonces en eso le digo, bueno, exageré, ¿verdad? Un poquito nada más. Un poquito. ¿Qué creen que me dijo este bendito muchacho? Me dice, bueno, es que así lo vives. Wow. Ay, me hizo voltear, le digo, sí. Me dijo, es que estoy tomando un coaching de acompañamiento y bueno, ya se convirtió en una plática. Pero fíjense qué valioso. O sea, en ningún momento sí me juzgó de exagerada. Y creo que eso es muy importante en la relación de pareja, ¿no? Minimizar lo que el otro está sintiendo, decir, no es para tanto, no, espérate, para mí sí, ¿no? O para ti, o para quien le esté haciendo para tanto, si es para tanto, el gusto por tal cosa o el disgusto por otra. Porque finalmente es vivido desde el individuo, ¿no? Es decir, sí. Cómo operas, cómo vives, cómo piensas, cómo sientes, pues eso solamente, bueno, iba a decir solamente lo sabes tú, pero creo que a veces ni siquiera lo sabes tú, ¿no? Sí. Y es lo que es. Sí. Y así está. Sí. Ok. Sí, y creo que otra clave es la famosa pausa. Hacer una pausa cuando está el conflicto. Sé que es muy complejo porque en pleno conflicto pues está la emoción y las creencias, pero sí como aprovechar de tomar una respiración, reconocer que lo que queremos es solución, ¿sí? no más enredo. Okay. Y bueno, esto de validar, reconocer y también
como cuidar el vínculo, o sea, cuidar la seguridad, la confianza que requiere esta sensación tan bella, me parece a mí, de que estamos juntos, permanecemos, no es la guerra, una vez más, no es la Tercera Guerra Mundial, no se acabó el mundo. Claro. Sí. Yo lo que estoy entendiendo, a ver si estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, me gusta mucho, al menos como lo entendí yo. Ok. Y es que esto no es como cada quien en su esquina para ver quién sale vencedor, sino entender que estamos juntos en este bache y que hay que buscar juntos, y con una palabra que a ti te encanta, de manera creativa, cómo salir del bache. Sí. Entonces es cómo le hacemos, y esto sería quizá ya una primera sugerencia de lo que es el corazón del tema, ¿no? Cómo recuperar la dinámica, cómo regresar después de una pelea, y creo que empezar a trabajar en una conciencia, empezar a trabajar en una conciencia de equipo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos tú y yo para recuperarnos de esto? ¿Cómo le hacemos tú y yo para superar este bache, este impasse, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que presentan las parejas en estos baches, en estos trances amargos, es que se retraen como un ¿y ahora cómo le hago? Entonces, y creo que la vida se vive, se sabe diferente cuando lo que estamos buscando es cómo le hacemos. ¿Cómo le hacemos para resolver esto? ¿Cómo le hacemos para trascenderlo? ¿Cómo le hacemos para pasar por el bache? Sí, esto nos está pasando a nosotros. Me gusta resaltar la S en plural, ¿no? Sí, nos está pasando a los dos. Sí, porque de esa manera además evitamos culpar. La culpa no resuelve, no soluciona, no nos lleva a ningún camino. Complica más, ese camino famoso lo vuelve empedrado, porque la culpa juzga. Uh-huh. Y entonces al juzgar hay un sometimiento. O sea, si yo te juzgo, ya hay un sometimiento ahí por ahí, abajo del agua o por encima del agua, muy evidente, o ahuyenta, ¿no? Hay quien se siente juzgado y se va. ¿Cuántas parejas se han levantado de la silla en un restaurante o salen de la casa y decir, no puedo seguir hablando de esto? Entonces, ese que en un momento dado es una técnica válida también, ¿no? O sea, retirarse de la discusión antes de decir cosas que luego uno no puede levantar, ¿no? O recoger. Creo. No es la adecuada, pero no es lo más adecuado, pero a veces se vale. Sí, y se vuelve adecuado, me parece, si es un acuerdo. ¿No? Bueno, sería preferible. Sí. Sería preferible que sea el acuerdo de que cuando estamos ya atorados o la descarga emocional es mucha, suspender la plática, la discusión. Sin embargo, aunque no se haya acordado, creo yo, en el extremo, pues es mejor salirse de ahí que... O sea, si tú ya te conoces, es una manera de proteger a la pareja y protegerte a ti también de las barbaridades que pudieras decir. No es lo ideal, o sea, esto denota que la persona necesita trabajar más en su control de emociones, por supuesto, ¿no? Si no lo estoy aplaudiendo ni motivando, si nada más decir, bueno, pues ahora sí que de los males el menos, decimos en mi pueblo, ¿no? Entonces ya si lo que sigue es insultarte, golpear en la mesa, no, pues mejor me voy, ¿no? Entonces... Sí. Pero sí creo que, insisto en esta parte de que denota una falta de control emocional, o sea, todavía hay mucho que trabajar. Sí, a veces se puede, en ese momento colérico, voy a poner, decir, prefiero salir, o sea, mencionarlo, hacerlo explícito, si se puede. Uh-huh. Y si no, pues sí, como has dicho, con tal de salvarnos uno del otro, sí. Es como ese acting out, ¿no? Voy para afuera. Tu primera recomendación es generar una conciencia de grupo, si vamos a resolver esto, ¿no? A diferencia, y esto de verdad creo que no alcanzaríamos a enfatizarlo lo suficiente, a diferencia de vamos a revisar a ver quién tuvo la razón. Esa es una mala estrategia. Y le voy a decir por qué y le va a sorprender. Porque al final del día los dos tienen razón. Ah, exacto, desde su verdad. Así claro, porque como se vive desde mi creencia, ¿no? Entonces... El fútbol americano es lo más importante del planeta, para mí.
el patinaje sobre hielo es lo más importante para ti. Y eso cómo lo cuestionas, o sea, cómo lo debates, ¿no? Entonces, obviamente el ejemplo es muy burdo, pero lo que yo quiero insistir es que, y eso creo que estamos de acuerdo, que tener la razón es inútil, por la sencilla razón de que todo el mundo tiene razón. Porque la razón es nada más una serie de conjeturas que llegan a una conclusión que considero verdadera, pero las premisas que yo tomo para llegar a esa conclusión son las mías. Imagínese usted en estos juicios que se ven en las películas de Hollywood, en donde el fiscal, el que persigue, y el abogado defensor son la misma persona. Pues claro que van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, no, tener la razón no sirve. Por eso es que tampoco sirve cuando hay una pelea, una discusión, que a la hora de retomar y querer recuperar, querer regresar de eso, vayamos a ver quién tuvo la razón. No lo haga, no lo intente, porque eso generalmente produce más conflicto, produce más bronca. Sí. Segunda recomendación. Bueno, iba a decir ahí algo, y además somete, ¿no? El que tiene la razón, entonces se va triunfante y dice... Sí, claro, sí, claro. ¿no? ¿Ya ves? Sí, yo soy el vencedor, ya ves, ¿no? Sí. Entonces sí, no, eso no facilita este reencuentro, ¿no? ¿Cuál pondrías como segunda recomendación? Yo creo que la pausa. La pausa, totalmente. Y la pausa, eso también creo que es importante, la pausa. ¿Qué quiere decir la pausa? Hay que tomar un tiempo para que las emociones bajen, se calmen, reflexionar, las dos cosas, sí. ¿no? El bajar el estado emocional y reflexionar sobre lo ocurrido, como repasar pero repasarlo sobre todo desde mí para mí, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo contribuí, se dice, a que esto se pusiera así? Y algo que yo quería apuntar en este renglón de la pausa es que la pausa puede ser 10 minutos. Normalmente no lo es. O sea, ¿usted cree que una pausa de 10 minutos? No. Una pausa podría o debería ser, quizás si yo tuviera que poner un mínimo, diría 3 horas. Mínimo. Y preferentemente entre 12 y 24. Ok. Sí. Esos serían los números que yo propondría, que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero porque luego vamos a arreglarnos, normalmente no sucede. Y tampoco esta estrategia que creo que hace días lo platicábamos, ¿no? Hasta tuviste un sueño creo sobre eso, ¿no? De ya dense la mano, ¿no? Que esto muchos nos enseñaron de niños, ¿no? Ya no peleen, dense la mano, dense un abrazo. Ese besito, o sea, como, no, es que el conflicto no existe. No, espérame, el conflicto existe, la diferencia existe. Y si no se resuelve, esto va a estar, pues, no sé, saliendo, explotando, reventando por otro lado. Entonces yo creo que sería importante decir, sí existe. Lo que vamos a hacer es trabajarlo de una manera diferente y vamos a abordarlo de una manera distinta. Entonces, primero, con la conciencia del grupo, estamos en esto juntos. Sí. Segundo, la pausa. La pausa es importante, aunque uno de los dos no esté de acuerdo. Así es. No. Los psicólogos dijeron que había que hacer pausa. Y de veras, créanos, háganos caso, porque sí es importante la pausa. Que esa pausa sirve, decía yo, para bajar las emociones y para la introspección y la reflexión. Para que entonces... Ajá. Sí, que a ver si coincidimos en ese tercer paso, justo en esa reflexión de asumir la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad, ¿no? Desde donde lo dije, desde mi verdad, que coincide con esto de la razón, no es la verdad universal, es desde mi verdad. Eso también es clave, decir, desde mi verdad lo viví así, lo creí así, ¿no? Actué de esta manera. Y en esta reflexión, me parece que esta clave es muy importante. Diferenciar problema a problemática. Caray, a ver, sí, es muy interesante. Eso. Cuando es un problema, voy a poner el caso del fútbol y el patinaje. Bueno, es un problema, compremos otra televisión. No más por llegar a una solución rápida, ¿no? Es un problema, se soluciona. Me voy a un bar a ver con mis amigos el fútbol. Exacto. O te vas con la vecina a ver el patinaje. Exactamente. Claro. Sí, esos son, claro, hay alternativas de solución. Pues eso es, lo que pasa es que eso ya es el tema de la solución del conflicto que deberíamos dejar para otro episodio. Exacto. Pero bueno, sigue. Sí. Entonces es problema. Se me viene lo de se poncha la llanta, se cambia, ya está. ¿No? Se resuelve. Problemática
O sea, cuando no logramos llegar a un acuerdo y a este acercamiento, es que la problemática es cuando está la situación cargada de emocionalidad. Por eso es importante la reflexión, las 12 o 24 horas, que nunca se me había ocurrido cuánto tiempo, pero sí me parece muy... avalo tu punto de vista. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí? Porque en una de esas, ¿cómo genera superioridad, no? Yo sabía que tenía la razón. Porque fíjense que también es muy importante llevarlo a la parte biológica. O sea, en esas 24 horas ya pudimos dormir, ya hubo la reflexión, la aclaración, y a lo mejor desayunamos o comimos, porque una discusión habido dormir mal, no sé si conjugué bien, pero bueno, y con el estómago satisfecho, también esa parte biológica hay que cuidar. Totalmente. Individual y en la relación, ¿no? Totalmente. Y en esa introspección, en esa pausa, para entonces ir con más claridad a ese reencuentro, que no es el round 2, ¿no? Eso es muy importante entender, no se trata de que ya revisé mis argumentos para ahora sí lo voy a aplastar. No, es revisé lo que pasó para ver cuál es mi contribución, en qué puedo yo modificar mi punto de vista en un momento dado. Pero dijiste algo muy importante, en esta responsabilidad de lo ocurrido. Y que finalmente en este reencuentro, cuando voy con mi pareja a resolver, a reencontrarme, a recuperar la dinámica, la paz mental o como queramos llamarle, hay dos cosas que creo que debo yo presentar ante la mesa. Una es mi sentir, ¿no? Que lo hemos dicho desde que tocamos el tema de comunicación y lo vamos a seguir repitiendo. En la comunicación, sobre todo en la pareja, en todo lado, pero en la pareja tiene que ser siempre desde el yo. Yo siento, yo sentí, yo pensé, yo me vi de esta manera, ¿no? Cuando dijiste tal cosa, me hiciste pensar esto, me hiciste sentir lo otro, quizá no es tu intención, pero esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Esto es lo que me está pasando, esta es la experiencia que yo tuve en la discusión, en la pelea, ¿no? Estos son mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Eso es importante. Y creo que no ayudó que yo dijera, ¿no? Y creo que cuando dije tal cosa, no pensé que a lo mejor eso te podía lastimar. Yo lo que me refería era que tal cosa, ¿no? Entonces, esas son recomendaciones muy concretas y creo que muy importantes para que entonces fluya una comunicación que verdaderamente lleve al reencuentro, ¿no? Exacto. Por eso es muy importante que lo que viene después del pleito, la pelea, la discusión, sea una reconciliación, pero no de dense la mano y dense un beso y un abrazo, sino de comprender qué fue lo que pasó desde mí, buscando la responsabilidad, desde el otro, viendo qué fue lo que sintió y viceversa, ¿no? Entonces, si comparamos y compartimos los sentires y los pensares con lo que hemos sacado como conclusión, pues eso puede hacer una conversación muy valiosa, ¿no? Sí, y se llega a un discernimiento muy Totalmente. Rico, ¿no? Para la relación e individualmente. Alguna vez estábamos en nuestra cita de plática, sí. y es bellísimo descubrir desde dónde nos estaba pasando lo que nos estaba sucediendo en aquel instante del conflicto, ¿no? Uh-huh. Porque también, fíjense, discutir para discernir, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de cernir la harina? Sí, claro. ¿No? Entonces, para que quede lo nutritivo de la relación. Uh-huh. Y también me recuerdas un fundamento precioso de la terapia psicocorporal, que dice, el mismo mecanismo que libera el enojo, o el dolor, o la tristeza, vuelve a abrir el corazón. O sea, si nos damos ese tiempo después de la reflexión, para ver qué sucedió, uh-huh. Es como si se abriera el caparazón, la armadura que muchos traemos, okay. ¿No? Que hay una armadura en la herida de rechazo en donde nos endurecemos y nos enfriamos y nos queremos ir, o aunque la persona permanezca, ya se fue emocionalmente y mentalmente, ya está en otra parte, físicamente helada, y es así como intocable, ¿no? Intocable. Entonces es volver a abrir el corazón en esta conciencia, y algunas veces, sin que signifique borrón y cuenta nueva, o ya dense besito y dense la mano y tal,
el contacto físico, en un instante, ya con calma, con armonía, de estar llegando al hogar en este camino, tocarse, darse la mano, también baja, como decía un maestro, baja las pistolas, ¿no? Sí. Guardamos las pistolas y conectamos también físicamente. Y creo que yo, para cerrar esto, la serie de recomendaciones, también lo que se abre y se comparte en esa intimidad de lo vivido, como lo sentí, que ya dijimos, es irrefutable e incuestionable, ¿no? O sea, es que no tienes por qué sentirte así. No. Así me siento. Y eso es incuestionable. Imagínate en un paciente que llega al consultorio, es que me siento muy triste. No, ¿por qué? Usted no tiene por qué sentirse triste. Sí, mira el día tan lindo. Entonces, lo que la persona siente es incuestionable e irrefutable, aunque no tenga lógica, aunque no tenga fundamento. Y de ahí, decidir, creo yo, eso sería como que ya la última recomendación, decidir qué pautas diferentes se pueden tomar hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto no se vuelva a dar? ¿A qué me comprometo? ¿No? Si necesito más paciencia, o necesito más control emocional, o necesito tiempo para escuchar. No sé, habrá diferentes cosas, cada caso es particular, es diferente, pero sí el buscar estas, no sé cómo llamarle, pautas o soluciones creativas, ¿no? Porque si no es como, al fin que ya sabemos cómo reconciliarnos, pues nos aventamos una bronca cada semana, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Y de preferencia, esto creo que a mí me ha resultado de mucha utilidad en mi vida personal y con los pacientes, de preferencia el tema está cerrado, ¿no? Sí. Porque si no, entonces en una semana, en un mes, un año, es que te acuerdas, la vez que discutimos de la televisión por el patinaje me dijiste tal, no, ya visitamos eso, ya le dimos trámite, ya te escuché cómo te sentías, ya tomé responsabilidad, vámonos, ¿no? Porque si no, eso se vuelve un infierno. Imagínate una pareja de 20 años, tiene acumuladas 428.325 instancias y cada vez que nos peleemos te las voy a sacar, entonces no se va. Exacto, sí, por eso es importante reparar, para que no se acumule. Y también me parece sumamente importante reconocer que el conflicto es inherente al ser humano. O sea, nos vamos a equivocar. Sí, yo no sé si inherente, pero yo le pondría, bueno, igual estamos hablando de lo mismo, inevitable. Inevitable. ¿No? Inevitable. Por la condición humana. Exacto. Porque también sería ridículo pensar que todo el tiempo vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, o que vamos a querer hacer siempre lo mismo, porque ese es otro típico conflicto que luego podemos revisitar el tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el domingo? ¿No? Pues yo quiero irme a caminar al bosque y tú quieres ir de compras al flea market, ¿cómo se llama? Las pulgas, ¿no? Sí. Entonces, eso, pero no todo conflicto, que se quería también puntualizar, no todo conflicto lleva a la discusión de la pelea. Lo que hemos hablado el día de hoy es cuando ya se dio la discusión de la pelea, cómo regresamos, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? Entonces, sumando y resumiendo. Sí, en este regresar, y para resumir, se me vieron varias ideas, pero en el momento que ya está el tiempo encima, fíjense que es delicado como jurar, ¿no? Te juro que no va a volver a suceder. Lo lamento, ¿no? Otra vez validar, reconocer y tal, decir, procuraré que no se vuelva a repetir. Lo voy a trabajar en Voy a poner más atención. Voy a poner más atención. No sabía que esta cosa te producía tal otra. Así es, ¿no? Porque el juramento tensa mucho, estresa y propicia equivocarse más, ¿no? En la exagerada autoexigencia de no voy a volver a cometer eso. Ya, es demasiado. Entonces, recapitulando, primero, generar la conciencia de que estamos juntos, que vamos juntos. Segundo, la pausa. Algo que creo que no mencionamos es el contacto inicial, ¿no? Es decir, ¿qué te parece si platicamos a tal hora? Después de esa pausa de 12 horas, un mensaje de texto o algo, decir, oye, creo que necesitamos platicarlo, ¿no? Es un contacto suave. Después la charla, que tiene que estar basada en qué sentí, qué siento, qué pienso, de qué me hago responsable, y concluir con estas
técnicas o estrategias de cómo le hacemos para que no se repita, ¿no? ¿Cómo puedo aportar, ¿no? en ese sentido? ¿Algo que quieras antes de despedirnos? Porque... Pues creo que con esto final, ¿no? O sea, la discusión, el conflicto es parte del camino, no es el lugar, no moren ahí, no se queden ahí. Es inevitable, pero es solo un bache. Exactamente. Y no puede ser el camino, ¿no? Así. Solamente un bache en el camino. Así es. Bien. Si usted se quiere comunicar con nosotros, mándenos un correo alcobaidivan@gmail.com, alcobaidivan@gmail.com. Estamos prácticamente en todas las redes, ahí nos puede seguir. Los capítulos completos se publican casi siempre los viernes en Spotify, en Facebook y en YouTube. Y pues si nos quiere hacer llegar comentarios, sugerencias, siempre bienvenidos. Nos vemos en la próxima edición de Alcoba y Diván. Yo soy Edmundo Sánchez. Yo, Jimena Díaz Reina. Nosotros somos psicólogos clínicos y pareja amorosa. Y hemos creado este espacio para ti. Nos vemos la próxima. Mantente cerca. Alcoba y Diván, con Edmundo Sánchez y Jimena Díaz Reina. Visítanos en nuestras redes sociales.